Universidad Yacambú, Víctor Manuel Jiménez Tamayo, Cátedra Derecho Mercantil General, impartida por el profesor abogado Gustavo Enrique Belisario Sánchez. En esta oportunidad vamos a exponer el contenido programático de la unidad 4. El pago es la manera más natural de extinguir una obligación por el cumplimiento de lo debido, ya sea que consista en dar, prestar o hacer. El pago se extingue totalmente cuando el vínculo vocacional se elimina. O sea, a usted pagar, se elimina automáticamente el compromiso con sus accesorios y su garantía. Hay que tener claro que el pago siempre debe coincidir con el contenido de la obligación. Los sujetos que intervienen en el pago, tenemos al sujeto activo, que es en este caso la persona que paga, ¿verdad? Este puede ser en el mismo deudor o a través de un tercero, quien puede hacerlo en su nombre y en representación. Y un sujeto pasivo, en este caso, que es el acreedor, quien recibe el pago y también puede ser a través de un representante legal. Diferencia entre consignación y el pago. La consignación es un pago que se realiza es un pago que se realiza el deudor al acreedor mediante un depósito judicial, y esto motivado a que el acreedor se niega a recibirlo. Como tal, tiene la opción, en este caso, el deudor de cancelarlo a través de un depósito judicial, y entonces el juez, cuando aprueba esa consignación, esa deuda queda automáticamente, la obligación queda saldada y extinguida por todos sus efectos. Diferencia entre la presentación entre la presentación a la aceptación y la presentación al pago. Esto es referido a la letra de cambio. La letra de cambio debe ser presentada para su aceptación antes del vencimiento, si no hay otro tipo de términos fijados. Esto lo establece el artículo 429 del Código de Comercio, y la presentación para la aceptación equivale automáticamente al cobro de la misma. El artículo 446 del Código de Comercio establece que el portador debe presentarla, la letra de cambio, a su pago el día en que es pagadera, y en este caso en uno de los 2 días laborales siguientes, ¿verdad?, a esa cancelación o ese vencimiento, porque debe hacerse de esta manera, porque si no, entonces se pierde la oportunidad, en caso de no hacerlo en esos 2 días laborales, se pierde la oportunidad de no tener tiempo para realizar el protesto de la misma. Las acciones cambiarias. Del portador legítimo para reclamar una letra de cambio son 2. Una es directa y que va dirigida en este caso al librado, al librado aceptante y al avalista, y la otra, la acción de regreso, que va dirigida contra el librador, los endosantes y el avalista, si este último es por cuenta del librado. Para ejercer la acción de regreso es indispensable que el portador obtenga el protesto, sin lo cual la acción es improcedente. Esto está contemplado en los artículos 436 y 451 del Código de Comercio. El protesto puede ser de 2 maneras: por falta de aceptación o por negativa de pago. Si es por falta de aceptación, cuando el beneficiario de la letra de cambio la presenta al librado para su aceptación y este no la acepta, se debe dejar una constancia de esa negativa para poder actuar posteriormente y accionar contra él. Esto está contemplado en el artículo 452 del Código de Comercio. Por negativa de pago, el portador legítimo debe presentar la letra de cambio para su pago el día en que el giro se vence o dentro de los 2 días laborales siguientes a su vencimiento, que ya lo habíamos planteado anteriormente y que lo establece el artículo 446 de nuestro Código de Comercio. La acción de reembolso es aquella que ejerce el obligado cambiario que ha pagado el importe de un título de valor y sea endosante o avalista, y en caso de que sea una letra de cambio, la acción de reembolso se puede ejercer también, la puede también ejercer en este caso el librador.
tiene por objeto el reembolso de lo pagado, los intereses de esta suma, calculados desde el día del desembolso, y los gastos que hubiese realizado. La acción casual proviene de la relación en la cual las partes vinculan la emisión de la letra y que en la estructura original del contrato de cambio eran las relaciones establecidas entre librado y librado, librador y librado, y entre el librador y el tomador. Puede también derivar de la relación de transmisión en endoso o cesión, de la relación de garantía, en este caso el aval, o de un pacto de favor de la fiducia vinculado a alguna de las relaciones cambiarias. La prescripción y caducidad de las acciones en las acciones cambiarias. La prescripción es la liberación de la obligación cambiaria por no intentarse la acción dentro del transcurso del tiempo previsto por la ley. La prescripción comienza a correr desde la fecha del protesto. Esto lo establece el artículo 479 del Código de Comercio. Y la caducidad es la pérdida del derecho por no cumplirse determinados requisitos legales y esenciales previos al ejercicio del derecho. La acción cambiaria caduca contra todos los signatarios, menos para el aceptante y su avalista. Esto lo establece el artículo 461 del Código de Comercio. La interrupción de la prescripción. Todas las acciones derivadas de la letra de cambio contra el aceptante prescriben a los 3 años contados desde la fecha de vencimiento. Las acciones del portador contra los endosantes y el librado prescriben al año a partir de la fecha del protesto sacado en tiempo útil o del vencimiento en caso de cláusula de resaca sin gasto. Las acciones de endosantes los unos contra los otros y contra el librador prescriben a los 6 meses a contar desde el día en que el endosante ha reembolsado la letra o desde el día en que el mismo ha sido demandado. La interrupción de la prescripción solo producirá efectos contra aquel respecto del cual haya tenido lugar dicha interrupción. Esto lo contemplan los artículos 479 y 480 del Código de Comercio. La prescripción del aval. La prescripción de la acción frente al avalista se determina por lo del avalado. Pero en este caso concreto hay que tener en cuenta 3 situaciones. En primer lugar, si es en garantía a favor del librador. En segundo lugar, si es en garantía del aceptante. Y en tercer lugar, si es en garantía del endosante. Esta prescripción del aval responde al contenido del artículo 440 del Código de Comercio. El pagaré. El pagaré es un título por medio del cual una persona llamada suscriptor se compromete a pagar a la orden de otra denominada beneficiario una cantidad determinada de dinero a la fecha de vencimiento. El pagaré es una promesa de pago y siendo un título a la orden, es transmisible a través o por medio del endoso. Artículos 486 al 88 del Código de Comercio. Contenido del pagaré. Conociendo ya que el pagaré contiene una promesa de pago y no es una orden, este debe cumplir o contener otros requisitos, en este caso requisitos de forma. Y el artículo 486 del Código de Comercio establece que el mismo debe tener una fecha, la cantidad en número y letras, la época en la cual se va a pagar, la persona a quien o a cuya orden debe pagarse y la exposición de si son por valor recibido y en qué especie o por valor en cuenta. La aplicación del régimen cambiario. El portador de un pagaré protestado por falta de pago tiene derecho a cobrar de los responsables el valor de la obligación, los intereses desde la fecha del protesto, los gastos del protesto, los intereses de esto desde la demanda judicial y los gastos judiciales en los que se hubiese incurrido. Acciones del pagaré. Las acciones que nacen del pagaré son las mismas que derivan de la letra de cambio, una directa y una acción de regreso, con la salvedad de que la acción directa a la cual se refiere el artículo 436 del Código de Comercio debe entenderse, en el caso del pagaré, como una acción contra el emitente y su avalista. La prescripción del pagaré. Las acciones contra el emitente del pagaré y contra sus avalistas prescriben a los 3 años posterior a la fecha de vencimiento. El ambiente obligado y aplicable al encabezamiento del artículo 406
79 del Código de Comercio, conforme a la remisión del artículo 487. La acción de regreso prescribe al año, ¿verdad? Esto está contemplado en la primera parte del artículo 479. Y la acción de ulterior regreso a los 6 meses, última parte del artículo 479. Las causas de interrupción de la prescripción en materia de pagaré tienen eficacia limitada a la persona con quien se utiliza el instrumento causante de las interrupciones. Es la misma solución programada para la letra de cambio por el artículo 480 del Código de Comercio. El cheque. El cheque es un título de valor de naturaleza declarativa que tiene en función de ser un instrumento de pago por medio del cual una persona, comerciante o no comerciante, ordena al librado, generalmente en este caso una institución financiera o una institución de crédito, pagar a su orden a un tercero una cantidad determinada de dinero en virtud de un contrato de cuenta corriente o de crédito preexistente. Esto lo establece el artículo 489 del Código de Comercio. Orígenes del cheque. Algunos autores que se han dedicado a investigar el origen de las instituciones jurídicas coinciden en que cuando se crearon los bancos a nivel de lo que fue a nivel de Italia, en este caso, a finales de la Edad Media en Italia, posteriormente se extendieron por toda Europa. Estos emitían unos comprobantes de recepción de fondos y de disposición de los mismos mediante unas órdenes emanadas de los depositantes, que se conocieron como contadi di banco en la ciudad de Venecia y de biglietti cartulado en Génova. En Inglaterra también se conocieron y se les dio el nombre de Big Bill of Exchequer. La naturaleza jurídica del cheque, por su naturaleza, no es un documento destinado a la circulación, es un título valor y la circulación del mismo es ocasional, distinta a la circulación de la letra de cambio que por su naturaleza jurídica y por su esencia es circulable. Clases de cheque. Tenemos los cheques de gerencia, los cheques cruzados, el cheque de viajero, el cheque certificado y o conformado. El cheque de gerencia es emitido, en este caso, por la entidad bancaria contra sí misma a favor del beneficiario por orden y cuenta del mismo beneficiario o de un tercero. El cheque cruzado, ¿verdad? Para evitar estafa, para evitar hurto o robo del mismo, se le coloca la declaración de no endosable. Esto quiere decir que la persona, ¿verdad?, o el portador del mismo, y a nombre de quien está el mismo, es la persona que está autorizada, o en este caso, la que puede cobrar el cheque a través del banco. El cheque viajero, conocido también como el travel check, comprado, en este caso, en los bancos, y es utilizado cuando la persona, en este caso, sale de viaje y lo utiliza para no llevar efectivo, utiliza este medio de pago y en el extranjero. El cheque certificado y conformado, en el mismo el librador le puede exigir al librado que le coloque en el reverso del cheque la frase visto bueno o cualquier otra frase que esté íntimamente relacionada con la ya mencionada, ¿verdad? Y de esta forma garantiza la disponibilidad de fondos para cubrir el cheque emitido. ¿Qué debe contener? ¿Cuáles son en este caso, qué debe contener un cheque para poder ser válido o para poder tener operatividad? Debe expresar la cantidad que se va a pagar, debe incluir en este caso el nombre de la persona beneficiaria, debe tener fecha y puede también ser solamente al portador, debe ser pagado a la vista o en el término no mayor de 6 días contado desde el día de su presentación. Para el protesto del mismo, el acto es realizado por un notario público o cualquier otro funcionario que esté facultado por la ley para dar fe pública y mediante la cual se deja constancia de la presentación del cheque y las razones de la negativa del pago por parte del librado. Debe ser sacado dentro del término de presentación del cheque, que está entre 8 y 15 días, o en uno de los 2 días laborables siguientes a su vencimiento para no perder en este caso la acción contra los endosantes. Las acciones
penales y civiles que se incurren con la falsificación o la no disponibilidad de dinero, en este caso efectivo, en el cheque, en la cuenta. El artículo 494 de nuestro Código de Comercio establece que el que emite un cheque sin provisión de fondos y no proveyere el librado de los fondos necesarios antes de la presentación del mismo, o que después de emitido este frustrara su pago, será penado por denuncia por parte del interesado con prisión de 1 a 12 meses, siempre que no concurren las circunstancias previstas en el Código Penal para el delito de estafa. El que haya recibido un cheque a sabiendas de que el mismo no tenía provisión de fondos, no tendrá acción penal, en este caso contra el librador, y será castigado con una multa de hasta la quinta parte del valor del cheque o arresto proporcional. Las cartas órdenes de crédito es un instrumento también de pago por medio del cual una persona denominada dador ordena pagarle a un corresponsal de una plaza distinta y dentro de un término estipulado una cantidad determinada de dinero a favor de un beneficiario ordenada por una persona llamada tomador, previa presentación de los documentos especificados en el instrumento. Esto está establecido en el artículo 495 del Código de Comercio. La naturaleza jurídica de la carta orden de crédito es una operación de crédito y es un documento en el que el dador, generalmente un banco, invita a una o varias personas, generalmente sus corresponsales, a que entreguen al portador nominativamente designado las cantidades de dinero que éste desee dentro de un máximo fijado en el propio documento. Requisitos de la orden de crédito. Estatuye el artículo 497 del Código de Comercio que la carta crédito se designará al tiempo dentro del cual el tomador debe hacer uso de ella. También deberá contener la cantidad por la cual se abre el crédito, y si no se expresare, en este caso la cifra, la cantidad, se considerará como una simple introducción. El tomador de una carta de crédito deberá poner en la misma su firma. Y los requisitos son, en este caso, el lugar y la fecha de emisión de la carta, la cantidad en letras y números, hasta por el monto que se emite, el nombre del tomador, beneficiario a favor de quien debe ejecutarse el pago, el nombre del tomador, que es la persona por orden a quien se emite la carta de crédito, la identificación del dador, la identificación del corresponsal, que debe en este caso ejecutar el pago por cuenta del dador, el plazo dentro del cual el tomador debe disponer del crédito a que se contrae la carta de crédito, y la exposición de los documentos que debe presentar el tomador beneficiario como condición o requisito previo para que la agencia del ente emisor pueda ejecutar el pago. Las obligaciones tanto del dador como del tomador. En este caso, el dador está obligado a reembolsar al corresponsal el importe de la carta de crédito que pagó al tomador beneficiario dentro de un término establecido en la misma y previo cumplimiento de la condición de presentación de los documentos para su efectivo y legal cumplimiento. Esto está establecido en el artículo 499 del Código de Comercio, y en este caso la obligación del tomador deberá estampar en la misma carta los recibos por la cantidad que reciba, y si tomara solo parte del mismo, o en este caso de la cantidad máxima que se hubiera acreditado, podrá pedir copias autorizadas de la carta y recibos al encargado de entregar los fondos. Esto está establecido en el artículo 500 del Código de Comercio. La cuenta corriente es un contrato en que una de las partes remite a otra o recibe de ella una propiedad, cantidades de dinero u otros valores, sin aplicación a un empleo determinado, ni obligación de tener a la orden un valor o una cantidad equivalente, pero a cargo de acreditar al remitente por sus remesas, liquidando en las épocas convenidas por compensación hasta la cantidad concurrente de las remesas respectivas, sobre la masa total de débito y crédito, y pagar el saldo. Lo establece el artículo 503 del Código de Comercio. El préstamo mercantil es un contrato bilateral, consensual,
no formal y oneroso, celebrado entre comerciantes o entre un comerciante y otra persona que no lo sea, de acuerdo con el cual el deudor recibe del prestamista o acreedor una cantidad de dinero, frutos y otras cosas muebles en propiedad destinadas al comercio, con la obligación de devolverlas en su valor o en especies equivalentes en la oportunidad convenida o a requerimiento del acreedor cuando no sea fijado el plazo. Los contratos bancarios es la relación que se establece entre una entidad financiera y cualquiera de sus clientes, por la que surgen una serie de obligaciones para las partes y que guardan relación con los productos y servicios ofrecidos por esta entidad bancaria. Las características de los contratos bancarios, dado que existen numerosos tipos de contratos, no siempre todos tienen las mismas características, sin embargo, hay algunos que resultan importantes y se repiten en los mismos, que son en este caso en el contrato de adhesión, que son redactados prácticamente en su totalidad por el instituto financiero, en este caso, la entidad financiera, y en ellos se incorporan unas condiciones generales, ¿verdad?, que para todos los clientes por igual, que lo suscriben y sobre los que muy poca margen de negociación pueden llegar a tener estos clientes. Siempre es el banco el que se reserva, en este caso, las condiciones y es el que impone, en este caso, las condiciones. En cuanto a los contratos onerosos, no son gratuitos, como pudiera ser una donación, sino que es una de las partes, en este caso el cliente, tiene que pagar un precio a cambio de los servicios que le presta, en este caso, la entidad financiera. Los créditos bilaterales, que se deducen obligaciones para ambas partes, tanto para el cliente como para la entidad financiera. Los contratos mercantiles, que se suscriben como consecuencia de la realización de la actividad de un comerciante con esa entidad financiera, y eso precisamente determina que se denominen o se puntualicen como mercantiles. Y los contratos atípicos, que debemos hacer mención de que desde el punto de vista jurídico, la gran mayoría de los contratos bancarios son atípicos, es decir, no tienen ninguna, no se pueden incluir en ninguna de las clasificaciones o tipologías de los contratos, sino que son en cierta medida especiales o sui generis. Esto se debe a que los contratos bancarios se han ido modificando y adaptando a la medida de las necesidades del mercado y de los clientes, de modo que incorporan variaciones respecto a los contratos tradicionales. Muchísimas gracias.